Revelado. Policía racista condenado a cadena perpetua por sorprendente ataque a general en funeral. El silencio se rompió en el funeral del general Mendoza, imponente figura que había guiado a muchos en su búsqueda de justicia, cuando el sonido de una protesta estalló frente al templo. Alejandro, con su traje negro ajustado y una corbata que parecía demasiado ajustada, sintió el golpe del frío al ver que su comunidad se fraccionaba en un instante de dolor y rabia. Las lágrimas y risas compartidas en honor al general se desvanecieron ante el alboroto que surgía. La memoria de su mentor se tornó en una lucha contra un sistema que parecía eterno. La noticia del ataque todavía resonaba en su mente. Cada palabra de odio pronunciada por el policía al monstruoso golpe había dejado marcas profundas en su pecho. Alejandro estaba atrapado entre dos mundos: el respeto que sentía hacia el general y la furia que le provocaba la impunidad del agresor. Su voz interior se debatía entre la captación y la indignación. ¿Cómo es posible que la justicia se doblegue ante un hombre tan despreciable?, pensaba, mientras miraba el ataúd en el altar, donde las flores parecían marchitarse ante la rabia colectiva. Los días completamente atravesados por las noticias sobre el policía, cuya condena a cadena perpetua fue un bálsamo aplastante para muchos, se convirtieron en el eje de las conversaciones en cada esquina de su barrio. Sin embargo, a Alejandro le asfixiaba saber que muchos preferían la tranquilidad del silencio, temerosos de reavivar heridas antiguas. Siempre hay algo que perder, susurraban entre ellos, y Alejandro se sentía cada vez más solo. Se encontraba en un dilema moral intenso, donde el deseo de justicia chocaba con la necesidad de calma. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión interna en Alejandro creció al descubrir viejos documentos en el desván de su abuela. A medida que leía sobre las batallas de su familia contra el racismo y la exclusión social, comprendió que su propia historia no era solo un eco de dolor, sino también un legado de lucha y resistencia. La indignación que encontraba en sus venas era histórica, un fuego ancestral que ardía en su pecho, pero la presión de no defraudar a su familia lo detuvo en seco. ¿Estoy preparado para este peso?, se preguntaba mientras las palabras se enredaban en su mente. Finalmente, el día del juicio llegó. Alejandro sintió la mirada del agresor sobre él en la sala, un encuentro que desató una tormenta de emociones. La respiración se le aceleró, y una angustia apremiante se posó sobre sus hombros. ¿Venganza o perdón? La respuesta fue un laberinto en su mente, el eco de su corazón resonando en cada rincón de su ser. Una decisión tan compleja que podía cambiar el destino no solo suyo, sino de toda su familia. Con cada latido, el ruido exterior se volvió como un rugido, ahogando sus pensamientos racionales. Se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio, mirando hacia lo desconocido. ¿Qué camino escogerá? La angustia se intensificó, permeando la atmósfera, mientras una duda se hacía eco. ¿Sería capaz de enfrentar a su pasado y asumir el legado que su abuela y su padre le habían dejado? El eco de la sala de juicio aún resonaba en la mente de Alejandro, mientras metamorfoseaba su ansiedad en determinación. La audiencia, tensa como cuerdas de guitarra, esperaba la resolución. Cada mirada, cada susurro, se sentía como una presión, un peso añadido a la carga que llevaba en su interior. En ese instante, sus pensamientos se enfocaron en el legado familiar, la resistencia, el sacrificio y el carácter inquebrantable de sus ancestros. No puedo defraudar a los que lucharon antes que yo, reflexionó, mientras el murmullo de la sala se convertía en un trasfondo distante. Al salir del tribunal, su mente giraba en círculos. Comprendió que no solo se trataba de un caso criminal,
sino de su identidad entrelazada con una historia de luchas continuas. Se dio cuenta de que había tomado una decisión, poco a poco, como una gota de agua que lleva a un río a formar su cauce. Alejandro decidió ser la voz que su comunidad necesitaba, la voz que había estado silenciada demasiado tiempo. Con esa resolución, comenzó a dibujar un nuevo mapa en su mente, uno que lo llevaría a enfrentarse a la dureza de la verdad con valentía. Durante días, se sumergió en la investigación de la situación de su comunidad. Leyó informes, artículos históricos, y escuchó testimonios de cada rincón. Fue en esas horas, dedicadas a la búsqueda de respuestas, que descubrió la existencia de grupos de apoyo y defensa que luchaban por la justicia social. Su mente se iluminó al reconocer que no estaba solo en esta lucha, que había otros dispuestos a ayudarle en su misión. Su deseo de construir un futuro mejor se volvió más palpable. Con cada información que recolectaba, la visión de Alejandro se ampliaba. Empezó a planificar su primer encuentro con aquellos grupos. Llamó a antiguos amigos y conocidos, y se reunió con ellos en cafés que antaño habían sido espacios de conversación, pero que ahora se sentirían fuertes como barricadas ante la adversidad del silencio. La idea de compartir la historia de su familia y conectar su legado con la lucha contemporánea lo llenaba de energía. Comprendió que su voz era una herramienta poderosa, y estaba decidido a utilizarla para generar conciencia. El encuentro fue un éxito inesperado. Alejandro, sintiendo el poder en sus palabras, se presentó y compartió su experiencia, el juicio y el legado familiar que había descubierto. La respuesta entusiasta de aquellos presentes revitalizó su moral y reafirmó su propósito. Era el comienzo de algo que lo trascendía a él, un movimiento enfocado en el cambio y la reclamación de justicia. Sin embargo, en las sombras, la figura del ex policía condenado seguía acechándolo. Alejandro no podía ignorar la posibilidad de una reacción violenta. Estaría preparado para enfrentar no solo las repercusiones de su lucha, sino también los demonios que acechaban bajo la superficie de esa calma que había empezado a construir. Entre el fervor por la lucha y el miedo a lo desconocido, una nueva pregunta emergió. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para lograr esta transformación en su comunidad? Esa incertidumbre lo llevó a una nueva reflexión, mientras una inquietud exitosa empezaba a labrarse en su interior. Con el cambio a la vista, las decisiones cruciales parecían inminentes. La lucha no solo sería contra fuerzas externas, sino una batalla del alma que definiría su futuro. Era claro que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. ¿Sería Alejandro capaz de soportar la carga del cambio y enfrentar a aquellos que todavía se aferraban al odio? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba. La noticia del ex policía condenado reverberó en la mente de Alejandro como un eco incesante, una llamada que no podía ignorar. La atención mediática había alcanzado su punto álgido, pero en lugar de sentirse aliviado, él se vio atrapado en una red de emociones que se enredaban cada vez más. La ira, la tristeza, la impotencia. Comprendía que el sufrimiento de su comunidad necesitaba ser confrontado, pero tenía que hacerlo de una manera que fuera justa y efectiva. Cada retazo de información que absorbía desde el juicio solo reavivaba su determinación. La historia de su familia ahora cobraba un sentido más amplio. Se trataba de lucha, pero también de responsabilidad. Alejandro se sentó una noche, solo, con un bloc de notas frente a él. Ciertamente podía escribir un discurso lleno de rabia, pero la rabia sola no cambiaría el destino de nadie. Tenía que encontrar la palabra adecuada, la estrategia que transformara su experiencia en un acto poderoso. El silencio en su habitación se volvió ensordecedor a medida que la presión se acumulaba. Finalmente, decidió que no podía solo hablar de su legado. Debía entrelazarlo con la historia de los demás, aquellos también silenciados. Comenzó a redactar un discurso sin promesas vacías. En lugar de hacer eco de la injusticia, se comprometió a ser un catalizador del cambio, a empoderar a otros para que alinearan sus historias con la suya. Cada palabra era un ladrillo en la estructura de algo mucho más grande que él. Con el paso de los días, el discurso empezó a tomar forma, pero una pregunta crucial lo atormentaba.
¿Sería reconocido por quienes antes fueron sus aliados, o lo verían como una amenaza? En medio de su proceso creativo, Alejandro comenzó a recibir llamadas de diversos activistas y defensores de derechos humanos. Algunos lo apoyaron, otros fueron cautelosos, y un puñado le sugirió que mantuviera un perfil bajo. El dilema se tornó palpable. Había conocimiento compartido que le resultaba invaluable, pero la posibilidad de ser visto como un traidor en su propia comunidad le generaba un desasosiego profundo. ¿Estaba dispuesto a sacrificar su seguridad personal por el bien mayor? Cuando finalmente llegó el día de su discurso, el ambiente era electrizante. La sala estaba repleta de personas que esperaban ansiosas su mensaje. Alejandro sintió un intensísimo cosquilleo en el estómago. Se recordó a sí mismo que su voz era un reflejo de las luchas pasadas y presentes, que lo que estaba por divulgar era más que su experiencia, era una invitación al cambio. Cuando comenzó a hablar, cada palabra resonaba con la fuerza de quienes habían sufrido en silencio. Al concluir, el aplauso fue un torrente, pero en su interior, una inquietud persistía. Algo había cambiado realmente. El ex policía condenado se había convertido en un símbolo de la opresión, pero el odio no se desvanecería con un par de elogios. La respuesta de su comunidad lo había transformado en un activista, pero también lo había expuesto a un nuevo nivel de vulnerabilidad. Mientras miraba a su alrededor, una figura familiar en la multitud atrapó su atención. Un antiguo amigo que había tomado un camino muy distinto al de él. La mirada dura del amigo estaba cargada de reproches y oportunidad. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. La batalla no solo era ideológica, sino muy personal. Esto significaba que sus decisiones pasadas se habían reactivado, poniendo en riesgo todo lo que había luchado por construir. Con esta nueva amenaza latente, Alejandro tendría que resolver su pasado en un cara a cara inesperado. La batalla no había hecho más que comenzar, y él sabía que la pregunta que lo atormentaba desde el principio se presentaba de nuevo, más urgente. ¿Era suficiente su valentía para enfrentar no solo al sistema, sino también a aquellos a quienes había perdido en su camino hacia adelante? La respuesta, como todo en su vida, estaría envuelta en una humedad de incertidumbre. Alejandro sintió el aire espeso de la sala. Lo que debería haber sido un momento de celebración personal, se convirtió en un campo de batalla emocional. La figura de su antiguo amigo, Manuel, era ahora un recordatorio constante de decisiones difíciles y rutas no tomadas. Después de la euforia del discurso, la incertidumbre lo seguía como una sombra. La glorificación de su valentía se contraponía a la inquietud que su reencuentro había provocado. Se alejó del bullicio, su mente zumbando con un cóctel de recuerdos y decisiones. Si la comunidad lo veía como un líder, la pregunta era, ¿qué tipo de líder realmente quería ser? A lo largo de los años, había tejido una narrativa propia, construyendo su identidad entre el sufrimiento y la lucha. Pero lo que no sabía de sí mismo en ese momento, era que su evolución personal estaba por enfrentar una prueba aún más profunda. Decidió que, para avanzar, debía tener un diálogo con Manuel. En su mente, había infinidad de posibles interacciones, pero solo una podría ofrecerle claridad. Se sentó en un café cercano. Su taza de café humeante era un pequeño refugio frente a la tormenta que su mente desataba. Miraba hacia la ventana, esperando a que el pasado le diera la cara. Manuel llegó poco después. Su andar confiado contrasta con la mirada sombría que cargaba. Tan pronto como Alejandro lo vio, sintió un nudo palpable en el estómago. No solo se trataba de resentimientos, implicaba una conexión rota, la pérdida de una amistad vital. El silencio entre ellos era denso, un laberinto de historias no contadas. ¿Por qué te atreviste a presentarte así?, desató Manuel. Su tono aéreo era una mezcla de incredulidad y enojo. Porque es hora de que cambiemos las cosas, Manuel. No puedo quedarme al margen mientras el dolor persiste, respondió Alejandro, sintiendo cómo la impulsividad le ardía en la lengua. ¿Y cambiar las cosas incluye jugar con el fuego? No sabes con quién te juegas la vida ahora, replicó Manuel. Sus ojos destilaban un desafío que lo incomodaba. De repente,
La confrontación se tornó personal. Hablaban de decisiones que les habían llevado a caminos divergentes, pero también sobre la responsabilidad que cada uno sentía hacia su entorno. Alejandro comprendía que, por una vez, debía responder desde un lugar de vulnerabilidad, no desde la rabia. He perdido a mi familia en esta lucha, Manuel. Cada día que pasa siento el peso de su legado en mis hombros. No puedo dejar que su sufrimiento se diluya en el olvido, dijo, su voz temblando por la sinceridad. ¿Y qué hay de tu propia vida? Escuché que ya no eres bienvenido por muchos de los nuestros. ¿Vale la pena?, interpeló Manuel, más intrigado que frustrado en ese instante. Enfrentarse a sus propias inseguridades no era fácil, pero lo que creía que era una simple conversación se convirtió en una batalla emotiva que desnudó las inseguridades de ambos hombres. Con cada pregunta, Alejandro se despojaba de capas de su propia incertidumbre. El diálogo no solo forzaba a Manuel a confrontar el pasado, sino que también le revelaba fragmentos de su propio carácter que había mantenido ocultos. La conversación fluyó, palabras como puentes en medio de un abismo emocional. Cada anécdota compartida, cada recuerdo de su infancia, revitalizaba una conexión que parecía perdida. A medida que el café se enfriaba, se dio cuenta de que la lucha no era solo contra un sistema opresor, sino por la reintegración de la verdad en un mundo que había olvidado cómo escuchar. Quizás no todo esté perdido, murmuró Manuel al fin, la chispa de esperanza iluminando su rostro, pero Alejandro sabía que la verdadera batalla aún estaba por delante. Cada paso hacia la reconciliación era un acto de valentía, pero con cada victoria venía un nuevo desafío. De repente, su teléfono vibró sobre la mesa, una notificación emergió. Una cita para una reunión clandestina con un grupo que estaba alineado con su causa, pero también lleno de caras desconocidas y expectativas cargadas. El instante se cargó de tensión. Ahí estaba, ante una elección monumental que podría cambiarlo todo. ¿Elevaba la voz al resto de los activistas, o permitiría que lo que había logrado se viera empañado por viejas relaciones? La sombra del temor emergió en su mente, incluso cuando la posibilidad de un cambio real lo empujaba hacia adelante. Con un sudor frío corriendo por su espalda, Alejandro miró a Manuel y comprendió que la lucha personal se había intensificado. La decisión que se avecinaba estaba a punto de definir no solo su futuro, sino el de quienes habían puesto su esperanza en él. ¿Pedirá apoyo cuando vuelva al escenario o se preguntará constantemente qué camino realmente desea seguir? La pregunta estaba ahí, esperando por respuesta. La reunión clandestina estaba fijada para la noche siguiente. Alejandro sentía el pulso de la ansiedad incrementar a medida que los pensamientos se agolpaban en su mente. La forma en que se había permitido replantear su visión de sí mismo durante la conversación con Manuel lo había dejado en un estado de confusión y determinación. El dilema entre ser un líder por la voz de su comunidad o aferrarse a antiguas lealtades lo colocaba entre la espada y la pared. Cada ángulo de sus emociones lo corría el riesgo de conducirlo a una decisión que podría alejarlo de quienes lo apoyaban, o quizás acercarlo a un nuevo camino que aún no había considerado. Decidió dar un paso atrás para evaluar lo que realmente deseaba. Pasó la tarde siguiente en su estudio, rodeado de libros y anotaciones, intentando encontrar un hilo conductor en la maraña de sentimientos y expectativas. No solo tenía que considerar a los demás, sino a sí mismo. ¿Quién era realmente Alejandro? Y más importante, ¿quién quería ser? Con cada página que pasaba, su mente regresaba a momentos en que había levantado la voz por sus convicciones. Se recordaba a sí mismo, un joven lleno de fervor, luchando por lo que creía justo. Pero con el tiempo, la rabia y el sacrificio se habían transformado en una pesada sombra de desconfianza. Alejandro contempló cómo había permitido que esa sombra nublara su juicio, y que el miedo a lo inesperado dominara sus decisiones. Las palabras de Manuel resonaban en su mente. ¿Vale la pena? Esa pregunta se convertía en su mantra, golpeando con resonancia en cada rincón de su conciencia. Decidió que la reunión con el grupo no podría ser solo otro debate sobre tácticas o estrategias. Necesitaba presentar una nueva forma de liderar.
no impulsada por la competencia o el temor, sino por la honestidad y la autenticidad. Se propuso ser un líder que expusiera su vulnerabilidad como un arma de conexión. Si no podía ser honesto consigo mismo, entonces nada de lo que dijera podría tener un verdadero impacto. El momento llegó, y el ambiente de la reunión era palpable. Alejandro se plantó frente al grupo, un salón lleno de rostros ansiosos y expectantes que esperaban escuchar lo que tenía para ofrecer. Su confianza vaciló unos instantes, pero recordó la conversación con Manuel. Recordó por qué había empezado todo esto, y lo que realmente significaba para él. Era el momento de dejar caer las ilusiones y abrazar su propia verdad. Hoy no hablaré de estrategias o planes, les hablaré de lo que siento. Comenzó, sintiendo las miradas fijas en él, un calor familiar alimentando su determinación. Nunca he sido perfecto en este papel, y he cargado el peso de mis propias decisiones. Pero entiendo que liderar no es mostrar solo fuerza, sino también reconocer las fragilidades. Debemos encontrar un camino que no solo nos una, sino que nos haga fuertes como comunidad. Alejandro sintió cómo las palabras se deslizaban con sinceridad. A medida que hablaba, la tensión en la sala se transformó en atención genuina. Cada sílaba era un intento de sanar las fracturas que había sentido en sí mismo y a su alrededor. Era un acto de redención, un renacer en su rol. Las reacciones fueron diversas. Algunos expresaron su apoyo, otros mostraron dudas. Sin embargo, en esa variedad de sentimientos, vio la posibilidad de diálogo. A partir de ese momento, la conexión entre él y la audiencia no estaba simplemente basada en ideales compartidos, sino también en experiencias humanas reales. Cuando la reunión terminó, Alejandro salió con un renovado sentido de propósito. El camino sería largo y lleno de desafíos, pero por primera vez, tenía una idea clara de lo que significaba ser un líder en esta nueva etapa. ¿Sería suficiente para cerrar el círculo de su lucha personal? La respuesta seguía en el aire, como un ladrido inaudible que exigía atención. De camino a casa, una notificación en su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de Manuel. «Déjame hablar contigo. Estoy preocupado por lo que has iniciado». En un instante, la incertidumbre se apoderó de él nuevamente. ¿Estaba listo para enfrentar los ecos de su propia verdad y el impacto en su futuro? La expectativa se transformó en un nuevo reto que lo aguardaba. ¿Qué nuevas revelaciones o dilemas le traerían esas palabras? La respuesta parecía imprevista, pero inevitable. Alejandro despertó con un peso en el pecho, la incertidumbre de la noche anterior aún pululando en su mente. Tras la reunión, su mundo había cambiado drásticamente. No era solo la lucha por el liderazgo lo que le inquietaba, sino el impacto que su transformación personal podría tener en su vida. La voz de Manuel resonaba en sus pensamientos como un eco. «Estoy preocupado por lo que has iniciado». Esa frase cadenciosa marcaba la pauta de su día. Tomó un café para despejar la mente, aunque cada sorbo le recordaba la intensidad de sus emociones. Sentía que estaba al borde de un abismo del que no podía retroceder. Había dejado caer una máscara, y si bien había encontrado un atisbo de autenticidad, la verdadera pregunta era si podría sostener ese nuevo yo en la luz del día. La jornada laboral transcurrió entre tareas ordinarias, pero su mente estaba lejos del escritorio. A medida que las horas avanzaban, comenzó a cuestionar su capacidad para llevar la voz de un nuevo liderazgo, uno que se atreviera a ser vulnerable en un entorno donde la agresión y el miedo predominaban. Nunca había temido el enfrentamiento antes, pero esta vez era diferente. Esta vez, se trataba de sí mismo. Decidió que no sería suficiente esperar a que Manuel se acercara a él. Debía iniciar la conversación. Pasó parte de la tarde redactando un mensaje, buscando las palabras justas que expresaran su necesidad de dialogar. La redacción se convirtió en un ejercicio de reflexión. ¿Qué quería transmitir realmente? ¿Qué temía de las posibles respuestas de Manuel? Su mano temblaba mientras presionaba el botón de enviar, sintiendo cómo el simple gesto lo lanzaba a lo desconocido. Al instante recibió una respuesta. «Hablemos mañana».
Hay cosas que necesitamos discutir. La carga que sentía se intensificó. Por un lado, una parte de él se sintió aliviada. Otra, la más vulnerable, entró en pánico. ¿Qué parte de su nuevo enfoque se vería amenazada por la discusión? La certeza de que cada palabra que mencionara podría moldear el futuro lo obligó a prepararse. Al caer la noche, se sentó en su oficina, rodeado nuevamente de libros y notas, intentando entender la profundidad de las emociones que le invadían. Se enfrentaba a un dilema interno, entre el deseo de ser auténtico y el miedo a ser malinterpretado. Las palabras de Manuel seguían resonando en su mente, y la idea de que su compañero pudiera ver un aspecto de él que temía, lo dejó inquieto. Mientras esperaba el día siguiente se preguntó, ¿sería capaz de defender su recién descubierta verdad frente a la persona que conocía desde hace tanto? ¿Podía sostener la vulnerabilidad y la honestidad como sus pilares, o se vería arrastrado por un mar de dudas? A la mañana siguiente, el encuentro con Manuel era inminente. Se preparó meticulosamente, ensayando mentalmente lo que quería expresar. Quería mostrar todas sus cartas, pero también sabía que eso significaba arriesgarse a ser frágil. La conversación comenzó a fluir, y poco a poco se sintió más cómodo, a medida que compartía sus pensamientos, sus miedos, y esa nueva visión que había comenzado a desarrollar. Pero lo que surgió como un diálogo abierto, se tornó en un cruce de perspectivas. Manuel, aunque comprensivo, reveló sus propias preocupaciones y dudas sobre el camino que Alejandro parecía elegir. No solo es tu voz la que está en juego, Alejandro. Lo que has iniciado involucra a muchos, dijo Manuel, con un deje de angustia en su voz. Las palabras de Manuel eran un claro recordatorio de que el cambio podría traer consigo conflictos imprevistos. Alejandro sintió la presión intensificarse, cada argumento resonando como un tambor en su mente. En medio de su diálogo, un mensaje inesperado interrumpió el encuentro. Un enlace a un artículo de actualidad, titulado «Policía racista condenado a cadena perpetua por sorprendente ataque a general en funeral». La noticia lo abofeteó como un balde de agua fría, atrayendo su atención y llevándolo a reflexionar. Sin embargo, en el fondo de su ser, una alarma sonaba. La conversación con Manuel había abierto una caja de Pandora emocional que aún no estaba lista para enfrentar. La tensión interna se palpaba, y Alejandro empezó a cuestionarse si estaba preparado para llevar las riendas de un camino que no solo afectaría su vida, sino, más crucial aún, la vida de quienes lo rodeaban. Un nuevo horizonte se perfilaba, pero antes de poder dar un paso hacia él, debía asumir su verdad y resolver el verdadero dilema. ¿Podría realmente ser el líder que todos necesitaban sin perderse en el proceso? La respuesta se hacía cada vez más necesaria, como un grito ahogado que exigía ser escuchado. ¿Sería un acto de valentía o de locura? Alejandro se sentó en su oficina, incapaz de despegar la mirada del artículo que seguía abierto en su pantalla. La imagen del general, una figura de respeto y autoridad, contrastaba de manera inquietante con la noticia sobre el racismo y la condena. Todo lo que había aprendido sobre el liderazgo estaba en juego, y en su interior, el odio y la injusticia se entrelazaban con sus propias inseguridades. Se preguntó cómo un acto tan abominable podría ser parte del entramado del poder, como lo era su propia lucha interna. Cuando la jornada laboral terminó, un nuevo sentido de urgencia le invadió. La conversación con Manuel había dejado cicatrices, pero también despertó preguntas que le impulsaban a buscar respuestas. Necesitaba entender no solo cómo comunicar su visión de liderazgo, sino cómo encajar esa visión en un mundo que podía ser brutal. Se volvió hacia los libros sobre liderazgo y empatía que siempre había considerado accesorios. Esa noche, no se limitó a leer. Tomó notas y escribió reflexiones. En medio de sus escritos, se acordó de una antigua frase que solía ignorar. La verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la habilidad de actuar a pesar de él. Esa idea resonó en su mente, clarificando sus intenciones. Si quería ser el líder que sus colegas necesitaban, debía aplicar esa valentía en su vida diaria, incluso si eso significaba enfrentar sus propios demonios. Días después,
Alejandro se encontró en una reunión con su equipo. La atmósfera era pesada. Todos estaban al tanto de la situación del general, y no pasó mucho tiempo antes de que la conversación se tornara hacia el claro racismo presente en su entorno laboral. En ese momento, sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. Era un momento propicio para actuar, para mostrar el liderazgo que había comenzado a construir. Un impulso lo llevó a hablar, a exponer sus propias experiencias con la injusticia que había visto, aunque no siempre tuviera el valor de nombrar. Se detuvo un instante antes de hablar, midiendo cada palabra, consciente de que cada frase podría ser un paso hacia un cambio significativo. Con la voz ligeramente temblorosa comenzó: lo que está sucediendo no solo es un problema de esta reunión, es un reflejo de lo que somos. Un llamado a ver la realidad tal como es, y no solo como quisiéramos que fuese. Las miradas de sus compañeros se centraron en él, y pudo leer asombro y curiosidad en sus rostros. Sus corazones tenían temor, pero su mensaje empezaba a encontrar resonancia. Se dio cuenta de que expresando su vulnerabilidad, estaba creando un espacio para que otros también compartiesen. Cada palabra que decía causaba un eco en sus mentes, un llamado a la reflexión. Al final de su intervención, el ambiente cambió de tensión a una especie de concordia. Sus compañeros empezaron a abrirse, compartiendo sus propias experiencias, dudas y miedos. La vulnerabilidad desató una conversación que antes no se había permitido, y Alejandro sintió que había dado un paso decisivo en su camino hacia un liderazgo verdadero. Cuando la reunión concluyó, sintió el peso de las palabras no dichas de muchos, pero también el empoderamiento de haber tomado la iniciativa. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Al salir de la sala, una colega se acercó a él con la mirada cargada de confusión. Alejandro, entiendo que quieras provocar un cambio, pero ¿y si eso nos cuesta el apoyo de quienes están en el poder? ¿Nos arriesgamos a quedarnos sin respaldo? Su preocupación lo caló hondo. Las realizaciones de que su búsqueda de autenticidad podría tener un costo real comenzaron a hacer eco en su mente. Además de lidiar con sus miedos, ahora debía pensar en la repercusión de sus acciones sobre su equipo. La incertidumbre brotó nuevamente. ¿Estaba realmente preparado para lo que se avecinaba? Había despertado algo que podría no haber sido controlable. La verdadera prueba estaba por llegar, y se preguntó si, al abrir la puerta a la vulnerabilidad, también había dejado entrar al caos. Mientras se alejaba, sintió que su viaje apenas comenzaba. En algún lugar dentro de él, la necesidad de ser verdadero y responsable luchaba con el deseo de pertenecer. La idea de una decisión trascendental que se avecinaba se posó sobre sus hombros como una losa. ¿Estaría listo para asumir el liderazgo completo con todas sus implicaciones? ¿O su camino hacia la autenticidad podría desmoronarse ante la adversidad? La respuesta comenzaba a esclarecerse, pero la incertidumbre no era menos penetrante, y Alejandro sabía que el momento decisivo se acercaba rápidamente. La semana siguiente estuvo marcada por un silencio tenso en la oficina de Alejandro. Los ecos de aquella reunión seguían vivos, y mientras la familia del general se enfrentaba a su propia tragedia, él se debatía en su interior. La presión comenzaba a agobiarlo. El temor a perder su puesto se convirtió en un compañero constante. Sin embargo, había algo más fuerte. Una chispa de determinación que encendía su deseo de actuar. Comenzó a acercarse a sus colegas de manera más personal. Aquellas conversaciones, inicialmente superficiales, se transformaron en diálogos profundos, donde cada uno compartía experiencias, desilusiones y aspiraciones. En esos momentos, Alejandro se dio cuenta de que su vulnerabilidad no solo había sido liberadora para él, sino que también había permitido que otros fueran más abiertos. Era como si esa llama de honestidad encendiera un fuego en el corazón de su equipo. Una tarde, se reunió con un grupo de compañeros que habían decidido organizar un almuerzo para hablar sobre cómo fortalecer la cohesión del equipo y crear un ambiente de trabajo más inclusivo. Hubo una chispa de emoción flotando en el aire, y la idea resonó en Alejandro. Era una oportunidad de promover conversaciones difíciles y reforzar la idea de que cada voz cuenta. Sin embargo,
La intranquilidad de saber que sus superiores podían no aceptar estas iniciativas se implantó en su mente. Mientras revisaba los detalles de la reunión, su teléfono sonó. Era un mensaje de texto de Manuel, instándolo a un café. «Necesitamos hablar. Hay unas voces que no has escuchado», decía el mensaje. La preocupación se mezcló con curiosidad. Alejandro sabía que era una invitación a confrontar sus propios miedos. ¿Qué es lo que no había logrado ver? Al encontrarse, el café se llenó de un aire de seriedad. Manuel había analizado las tensiones en el grupo. La presión venía no solo de los líderes, sino también del ambiente social más amplio que se había colado en la cultura corporativa. La conversación giró alrededor de los temores individuales, las experiencias de discriminación y los obstáculos ocultos, que aunque silentes, eran profundamente impactantes. «Si realmente quieres un cambio», le dijo Manuel, «tendrás que estar dispuesto a perder lo que tienes. No solo empleo, también la aprobación de otros». La frase se posó como un eco en la mente de Alejandro. La idea de renunciar a la aprobación de las figuras de autoridad lo aterrorizaba, pero en sus entrañas había un retortijón de claridad. Quizás el verdadero liderazgo radicaba en arriesgar, en estar dispuesto a ser el inadaptado, el que se atreve a enfrentar a quienes perpetúan la injusticia, aunque eso amenazase su estabilidad. Cuando regresó a la oficina, la atmósfera del lugar había cambiado. Sin el peso del secreto, su equipo parecía más animado, más dispuesto a correr riesgos y compartir ideas inesperadas. La energía se sintió palpable, y Alejandro sintió una renovada determinación. Sin embargo, la próxima reunión donde se discutirían las futuras políticas inclusivas resultaría ser un verdadero campo de batalla. Al saberse el problema candente, sabía que vacilar significaría perder la oportunidad de respaldo. Esa tarde, mientras revisaba las notas, su mente exploró un hecho inquietante. Había llegado el momento de enfrentar no solo a sus colegas, sino de desafiar también la legitimidad del poder establecido. Las posibilidades se dibujaban ante él como un panorama vasto y desconocido. Mirando por la ventana hacia la ciudad, se dio cuenta de que las decisiones que debía tomar no solo afectarían su vida profesional, sino algo más profundo: su integridad personal. La decisión pesaba sobre sus hombros, y una clara verdad se apoderó de él. Era el momento de arriesgarse por su visión, sin importar lo que eso implicara. Mientras anotaba sus pensamientos, sintió que la siguiente reunión podría tener consecuencias incontrolables. Alejandro sabía que debía prepararse para lo inevitable. Un enfrentamiento con las autoridades de la compañía se perfilaba en el horizonte. ¿Sería capaz de mantenerse firme en sus convicciones o sucumbiría a la presión? El juego acaba de cambiar, y la pregunta resonaba con más fuerza que nunca. ¿Lograría hacerse oír, o sería silenciado por el choque de poder y resistencia? La presión se acumulaba en la mente de Alejandro mientras se acercaba al día de la reunión. Cada conversación con sus colegas había sido un intento de fortalecer la confianza y preparar su enfoque. Pero a medida que se acercaba el momento decisivo, la inseguridad volvió a asomarse. La lucha interna entre la necesidad de permanecer en su puesto y el imperativo moral de luchar por una inclusión real pesaba sobre él. En los días previos, se refugiaba en la lectura de libros sobre liderazgo y conflictos. Sin embargo, mientras se sumergía en teorías y ejemplos de otros, sentía que la realidad que enfrentaba era mucho más compleja. Los escenarios idealizados que leían en las páginas no se ajustaban a la dura y desigual realidad en la que estaba inmerso. Al mirar su reflejo en el cristal de la ventana, la pregunta siempre regresaba: ¿sería capaz de vivir consigo mismo si optaba por callar? En la reunión en la sala de conferencias, los rostros de sus colegas eran una mezcla de nervios y expectativa. Había un ambiente electrizante. Todos estaban al tanto de la importancia de lo que estaba en juego. Alejandro se sentó al final de la mesa, en una posición estratégica que le permitía observar el flujo de la conversación. La tensión era palpable, y la anticipación de las palabras que se pronunciarían se sentía en el aire. Los primeros minutos se dedicaron a reportes y estadísticas, pero Alejandro sabía que esa no era su batalla.
Un instante de silencio, casi sobrecogedor, lo obligó a actuar. Sus manos temblaban ligeramente, y aunque el sudor se acumulaba en su frente, el fuego de determinación que había cultivado lo empujó a alzar la voz. «Hoy hablamos de inclusión», comenzó, sintiendo cómo las miradas se volvían hacia él. «No podemos seguir ignorando las estructuras de desigualdad que nos rodean. Si queremos un verdadero cambio, hay que hacerlo desde dentro». Las reacciones fueron inmediatas. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño con desdén. Las palabras que había ensayado en su mente fluyeron de manera fluida, pero su pulso se aceleró cuando las voces de las figuras de autoridad comenzaron a responder. «No es el momento adecuado, Alejandro. Estas discusiones solo generan división», replicó uno de los directivos, su mirada fría como el acero. Alejandro sintió que las paredes se cerraban a su alrededor. Había anticipado esta respuesta, pero no estaba dispuesto a retroceder. «La división ya existe», contestó, sintiendo cómo el aire se tornaba más denso. «El desafío está en reconocerla y en hablar abiertamente sobre ello. Si callamos, estamos perpetuando el modelo actual, que claramente no funciona». Las palabras resonaron en el silencio que siguió. Algunos murmullos comenzaron a surcar la mesa, y se dio cuenta de que había abierto una brecha. A su lado, su colega Laura se animó a intervenir, apoyando su postura. Las dos voces unidas comenzaron a romper el estancamiento. Alejandro sintió que la determinación de iniciar un cambio había prendido una chispa en otros. Sin embargo, la presión del liderazgo no se hizo esperar. A medida que la discusión se intensificaba, una figura autoritaria se levantó con furia. ¿Acaso piensas que tienes el poder para reescribir nuestras políticas desde tu puesto, Alejandro? Lanzó un desafío que llegó como un puñetazo en la mesa. La amenaza era clara, y el foro se tornó un campo de batalla. La adrenalina corría por sus venas, sintiendo que el momento crucial había llegado. Ahora le correspondería a él decidir si iba a dejarse llevar por el miedo o si iba a defender sus principios. Alejando su mirada de la distante ventana, su enfoque se centró en el rostro del opositor. La iniciativa estaba en su poder, pero sentía que en un giro del destino, el verdadero reto sería no solo ganar la conversación, sino también proteger su esencia. ¿Se mantendría firme en sus creencias, arriesgando su estabilidad? La incertidumbre lo envolvió mientras esperaba la respuesta de sus colegas, que ahora tenían la opción de apoyarlo o dejarlo caer. El fuego en su interior creció. El juego no solo era sobre políticas, sino sobre su propia identidad. Un nuevo giro amenazaba hacer explotar la conversación en direcciones imprevistas. ¿Quién definiría la historia que estaban creando? Alejandro se mantuvo firme mientras el tumulto alrededor de él crecía, y cada mirada en la sala se sentía como un peso añadido sobre sus hombros. Sin embargo, comprendió que aquel era el momento decisivo, el instante en que podía trazar una línea entre su antiguo yo y el líder que estaba destinado a convertirse. Con cada palabra que pronunciaba, sentía cómo los ecos de su historia familiar lo respaldaban. Recordó el legado de resistencia que había heredado, las cicatrices que su madre y su abuela habían portado, y el valor que había despertado en él tras las conversaciones sinceras con Manuel y sus colegas. La lucha por la justicia no era solo un eco en su mente, era su propia llama. «No estoy aquí para reescribir políticas desde mi puesto», dijo concentrando su mirada en el directivo que había lanzado la acusación. «Estoy aquí para ayudarnos a abrir los ojos. Lo único que pido es que escuchemos las experiencias de quienes han sido despojados de su voz. Este no es solo un problema de políticas corporativas, es una cuestión de humanidad». El silencio que siguió a su declaración se sintió como un profundo respiro. Cada segundo contaba, y Alejandro pudo ver el cambio sutil en la disposición de algunos de sus colegas. La murmuración se convirtió en un diálogo sugerente. Laura, reconociendo el momento de vulnerabilidad, tomó la palabra para agregar su apoyo. La conversación se entrelazaba cada vez más con la pasión y la esperanza. Las historias emergían como flores brotando entre las grietas de una acera fría.
Necesitamos formas de trabajar juntos que reflejen nuestras diferencias, decía Laura. Si no comenzamos a crear espacios inclusivos, nuestra comunidad sufrirá cada vez más. Cada nuevo testimonio alimentó el fuego de la reunión, generando una atmósfera donde la discusión se tornó en curiosidad y disposición al cambio. Alejandro sintió cómo la presión se transformaba en energía colectiva. La visión de un cambio real comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el directivo principal, aún con signos de resistencia, no se iba a rendir fácilmente. Alzó la mano para interrumpir, lanzando preguntas mordaces que buscaban desestabilizar la creciente unidad. Pero Alejandro, al ver la solidaridad en las miradas de sus colegas, sintió que la confianza se fortalecía. Esta vez, se sentía apoyado por una comunidad dispuesta a enfrentar la adversidad juntos. No se trata solo de mí, respondió Alejandro con firmeza. Esto es acerca de todos nosotros. Si bien puedo ser la voz en este momento, el cambio requiere que todos participemos. ¿Vamos a seguir ignorando la realidad por temor, o vamos a tomar medidas? La sala se llenó de murmullos, cada uno ponderando la postura que acabarían por tomar. Como quien lanza un guante, Alejandro comprendió que las palabras que había pronunciado eran semillas que podrían florecer en un movimiento genuino. La conexión en la sala se intensificó, y en ese instante de unidad, las dudas comenzaron a disiparse. Con cada minuto que pasaba, la sala se transformaba poco a poco en un espacio donde el cambio era posible. Finalmente, se permitió una pausa. Fue entonces cuando uno de los altos ejecutivos, que había permanecido callado hasta ese momento, decidió intervenir. Su voz era potente, y aunque al principio su discurso era cauteloso, hirió los desafíos que enfrentaban. En su corazón, Alejandro sintió como un nuevo comienzo estaba a punto de cristalizar. La puerta hacia la inclusión que tanto ansiaba comenzó a abrirse lentamente. Está claro que debemos ser más receptivos a estas inquietudes, admitió el ejecutivo. A partir de hoy propongo trabajar en un comité que evalúe nuestras políticas y busque aplicar cambios reales. El aplauso fue instantáneo. Alejandro sintió que un peso enorme se levantaba. La lucha había valido la pena. Lo que una vez se sentía como un acto solitario se multiplicó en un esfuerzo conjunto. Cada miembro del equipo ahora comprendía su papel en el proceso de cambio y legitimó el deseo de confrontar la injusticia. A medida que la reunión llegaba a su conclusión, Alejandro sintió una euforia al darse cuenta de que aquella interacción había sido un hito. Había confrontado sus propios temores y había logrado transformar su vulnerabilidad en un motor de cambio efectivo. Se había convertido no solo en un vocero de justicia, sino en un verdadero líder. Salió de la oficina esa tarde con un renovado sentido de propósito. Ahora sabía que podía ser la voz de cambio que su comunidad necesitaba, no solo por sus convicciones, sino también porque había abierto la puerta para que otros se unieran a su causa. La lucha estaba lejos de haber terminado, pero en su corazón sabía que la transformación ya había comenzado. La vida de Alejandro se había transformado de manera inesperada. Se dio cuenta de que asumir el liderazgo no era un destino, sino un viaje en constante evolución, encapsulado en las decisiones que haría en el futuro. Mientras caminaba bajo el sol, sintió como una profunda confianza comenzaba a fluir en su interior, la certeza de que estaba siguiendo el camino correcto. La jornada había sido ardua, pero el logro personal que había alcanzado era un testimonio de sus esfuerzos. Alejandro había encontrado su voz, y ahora estaba listo para utilizarla para sembrar más cambios en su comunidad. Sabía que los retos aún estaban por venir, pero su espíritu de lucha se había fortalecido, y estaba decidido a no dejar de luchar hasta que todos tuvieran un lugar donde ser escuchados y valorados. Era el momento de abrazar su nuevo papel como líder. La conexión y el compromiso crecían donde antes había soledad y miedo. Alejandro sonrió, sintiendo que, al final, su lucha no solo había sido individual, sino también un viaje colectivo hacia un futuro más justo. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, para alimentar el algoritmo y asegurarse de que este contenido continúe compartiéndose.
Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, queremos saber su opinión. Y, por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo. Únanse a nosotros en este viaje hacia el cambio y la superación personal.